estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de nuestra universidad que gracias al programa de vinculación Universidad-Empresa tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones del Agenciamiento Aeromarítimo Portuario SAM. El objetivo de este programa es que los universitarios complementen las clases teóricas con la observación in situ del cómo funciona en la realidad el mercado de las pequeñas y medianas empresas de la zona. Bien, nos recibieron súper bien, muy constructiva, las charlas estuvieron bien didácticas y pudimos aprender el funcionamiento de la empresa, cómo están funcionando hoy en día el tema de las bodegas y la venta de contenedores. Porque nosotros como ingenieros industriales, como nuestra profesión nos dice, tenemos el enfoque general de la empresa, pero nunca profundizamos en nada. Entonces cuando llegamos a nuestras prácticas profesionales de repente llegamos un poco vacíos en el tema de conocimiento práctico. Entonces nosotros siempre hemos tratado de inculcar más visitas, más salida de terreno, porque en general, aunque nosotros no seamos de terreno, la condición básica de la profesión es que nosotros manejamos el tema en general. En esta oportunidad, entre otros aspectos, los alumnos fueron testigos del acondicionamiento que la empresa SAM realiza a los contenedores marítimos que al cumplir su vida útil son reutilizados como dormitorios, oficinas y salas. En este programa participan las universidades de Antofagasta, Católica del Norte, la Asociación de Industriales, la Corporación para el Desarrollo Productivo y la Agencia Regional para el Desarrollo Productivo de la Segunda Región. Puedan tener contacto con la realidad, sepan visualizar los temas que son relevantes, que a veces en clase uno por más que quisiera hacer entretenida la materia, no puede. Pues en cambio ellos ya con esto, uno puede después recurrir a los ejemplos. ¿Se acuerda cuando visitamos la empresa? La renovación del compromiso entre las instituciones participantes de este programa se realizará el próximo martes 11 de mayo a las 11 horas en el Centro de Extensión de nuestra universidad.